Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Un placer saludarles. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. En nombre del Grupo Leti, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta actividad webinar de la noche de hoy. En esta oportunidad, con una alianza con la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, grandes amigos, quienes vamos a presentarles el webinar titulado Coronavirus y Osteosarcopenia. Para la conducción y coordinación de esta actividad, contaremos hoy con la presencia de la doctora Liliana Funk. La doctora Liliana Funk es médico internista y endocrinóloga, directora del programa de especialización en endocrinología y metabolismo de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis. Entonces, la doctora Funk va a moderar a nuestro invitado de hoy. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, sírvanse mantener apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que pueden ir realizando sus preguntas por medio del chat para dar inicio al proceso de discusión al finalizar la conferencia de nuestro invitado. Asimismo, decirles que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube Grupo Leti. Suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ustedes cada día. Una vez más, agradecidos por su presencia acá. Gracias por ser parte de este cambio. Gracias por creer, por confiar y por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo entonces en la amable compañía de la doctora Liliana Funk para que dé inicio a la moderación de este evento. Doctora Funk, los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, doctor Pastor, por su amable presentación. Hoy vamos a tener un muy interesante seminario web acerca de coronavirus en relación a la pandemia que estamos viviendo desde el año 2020 y su relación con la osteosarcopenia. Nuestro conferencista, muy conocido, fundador de Sobemo, el doctor Raúl Caminos Torres, quien es especialista en medicina interna de la Universidad del Zulia y en endocrinología de la Universidad de Pensilvania. Es fundador y ex jefe de servicio de endocrinología y metabolismo del Hospital Central de Maracaibo, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de Luz, expresidente de Sobemo, como lo comenté, fundador de nuestra sociedad, miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y de CIBO. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, por participar, por su apoyo con la sociedad. También quiero agradecer al Grupo Leti por prestarnos toda la logística para llevar a cabo este seminario. Adelante, doctor. Muchas gracias, querida presidente de Sobemo. Me siento muy agradecido con la sociedad por la distinción de permitirme estar en este momento tratando de transmitir algo que es competencia de mi especialidad y elección mía de tratar de ser bueno en ella, como es el tema del metabolismo del hueso. Este tema de la coronavirus y osteosarcopenia es lo que voy a dictar a partir de ahora y es pertinente, y la foto lo demuestra, que este tipo de grupo etario es el más afectado. La coexistencia de osteoporosis y sarcopenia es un síndrome denominado osteosarcopenia.
La osteoporosis describe una masa ósea baja con deterioro de la microarquitectura del hueso y la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, de su fuerza, de su función. Con una población que envejece, la prevalencia de ambas condiciones aumentará sustancialmente en los próximos años, asociándose a una carga personal y social muy significativa. Las secuelas para quien padece ambas condiciones incluyen mayor riesgo de caídas y de fracturas. Doctor Caminos, disculpe que lo interrumpa, doctor, pero no estamos viendo su presentación. Debe usted compartir pantalla, recuerde. Vamos a hacerlo así. Espérate un momento. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, doctor. Comience, por favor. Gracias. Así comentaba que para esta disertación es importante reconocer que el grupo etario que se ve más afectado es precisamente el de las personas de edad. Y la coexistencia de osteoporosis y sarcopenia es un síndrome denominado osteosarcopenia. La osteoporosis describe una masa ósea baja con deterioro de la microarquitectura del hueso y la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, de su fuerza y de su función. Con una población que envejece, la prevalencia de ambas condiciones aumentará sustancialmente en los próximos años, asociándose a una carga personal y social muy significativa. Las secuelas para quien padece ambas condiciones incluyen mayor riesgo de caída y de fracturas, institucionalización y mortalidad. Pero algo más grave es que la pandemia del COVID ha incrementado mucho esta difícil situación. Fíjense las estadísticas para hoy mismo, 9 de marzo, de la Organización Mundial de la Salud. Desde ayer, 1.704.200 nuevos casos, con un acumulado de 448 millones y van más de 6 millones de personas muertas por culpa del COVID. Y el COVID sigue todavía galopando y me preocupa que lo siga haciendo por varios años más. ¿Cuál es el caso de Venezuela? El COVID ha afectado de varias maneras al metabolismo del hueso. Una de estas maneras es por los efectos de las restricciones inherentes a la aparición de la pandemia. Es decir, que por culpa de las medidas de contención, el COVID también ha dañado al sistema óseo, debido al distanciamiento social, a la cuarentena con aislamiento, a las restricciones al viajar. Eso ha hecho que ocurran cambios en el estilo de vida y comportamiento de las personas. Menos actividad física, menos pasos diarios, el tiempo en reposo y el tiempo de ver televisión es mucho mayor. Eso genera estrés, genera ansiedad. La calidad del reposo ha disminuido grandemente y el problema del apetito es de que aumentaron las frecuencias de las comidas, aumentaron las meriendas diarias, aumentaron el uso de comidas procesadas, dañinas para la salud, y la ingesta de proteínas, muy importante para la salud ósea, ha disminuido. Trae también como consecuencia estos efectos de restricción mecanismos para la pérdida muscular. Por ejemplo, hay una disminución importante de la vitamina D, la sensibilidad a la insulina está disminuida, aparece un problema con el target de la rapamicina, del complejo de rapamicina, que es el mTORC1, quien es el que regula la debida utilización de proteínas por el músculo, y por supuesto la falta de hormonas anabólicas. Por otro lado, se ha observado que hay un aumento de cortisol, aumento en el estrés oxidativo, la presencia de citoquinas inflamatorias, y entre ambos complejos hay menor síntesis de proteína muscular, mayor pérdida de proteína muscular. Eso trae también algunas consecuencias en los cambios de la composición corporal. Por ejemplo, hay una pérdida de la masa y de la función muscular, que es lo que lleva a la genuina sarcopenia. Pero también al estar comiendo más, posiblemente hay un exceso calórico con acumulación del tejido adiposo, y eso lleva a algo que al final vamos a conversar bastante, que es la parte de obesidad sarcopénica. Junto con el COVID ha venido la restricción a poder
acercarnos a los pacientes. Entonces, eso ha delimitado desde el punto de vista médico cosas muy importantes. Por ejemplo, las consultas presenciales en este estudio hecho por la International Osteoporosis Foundation y la National de Estados Unidos, es la forma de contactar al paciente, es que las consultas presenciales son solamente la cuarta parte de lo que debieran ser. La videoconsulta es la quinta parte, las consultas telefónicas son la tercera parte de las atenciones. De vez en cuando una persona tiene que ir a que le inyecten algún preparado para combatir la osteoporosis, y eso es el 4 o 30%, y otros tipos de terapia. Pero observen ustedes que entonces la consulta normal para tratar a un paciente con sarcopenia o con osteoporosis se ha limitado muchísimo. Y eso trae como consecuencia la respuesta del paciente. Fíjense, un buen grupo de pacientes no va al consultorio porque está en un hospital y le da miedo, o tiene temor a que la sala de espera esté llena de personas, o tiene el temor de que él es o ella es vulnerable al COVID, o bien se excusa diciendo que la cita no es urgente. Estos son factores que han determinado que no se pueda llevar una buena, adecuada atención al paciente con estos problemas. Y fíjense ustedes la respuesta de los médicos. La tercera parte solicitaron un examen de DEXA tan pronto como se pudo para hacer decisiones adecuadas. 11% asesoraron al paciente utilizando el FRAX solamente. Otra tercera parte asesorarían al paciente con FRAX y con DEXA cuando se pudiera. Es decir, si la epidemia se va a extender por 10 años, me imagino que nunca lo van a indicar. La tercera parte solicitaron DEXA cuando el COVID ya estuviera en recesión, la misma situación. Y 5% respondieron que, lastimosamente, su unidad de DEXA estaba cerrada y refirieron al paciente a otro servicio. Todas esas excusas hicieron que por parte del paciente y por parte del médico no se cumplieran las consultas. Y esto tiene, por supuesto, mucho que ver con que los riesgos a la salud a largo plazo van a ser bastante importantes. Estas son las consecuencias que ustedes ven en pantalla, particularmente la potencial asociación de osteoporosis con fragilidad, que aumentará, por supuesto, el número de fracturas con el tiempo. No solamente el COVID, desde el punto de vista que acabamos de analizar, ha atacado, sino que viene como una tormenta. Y esa tormenta está dada de la siguiente manera. El individuo sin COVID pues mantiene su epitelio pulmonar normal, su sistema inmunológico relativamente normal. Cuando hay una infección moderada, se dañan algunas células epiteliales del pulmón y comienzan a aparecer factores de citocinas tipo tumor necrosis factor alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Algunas células de CD4 se expresan una forma de interferón que es la que produce inflamación, y cuando la tormenta aparece es porque los niveles de citokina han llegado a extremos muy importantes, y eso es lo que va a dañar a diferentes segmentos del cuerpo humano. Esta tormenta resulta, en el caso de las ratas estudiadas por el grupo de Abosanya y colaboradores, en que la tormenta, en donde hay una serie de interleuquinas, la 1 beta, la interleuquina 6, la 17, el factor de necrosis tumoral alfa, y por supuesto las proteínas recombinantes que estimulan osteoclastogénesis, aparece como tormenta presentando una proliferación importante de osteoclastos. Este grupo estudió ratones a los cuales infectaron. Los no infectados, ustedes ven en la biopsia, que tenían una cantidad normal de osteoclastos. Pero cuando ellos infectaron con el COVID a un grupo de ratones, pudieron ver que con el paso del tiempo aumentaba de manera muy importante la presencia de osteoclastos, lo cual es visto como que si ese ratón pudiera vivir suficientemente, seguramente iba a desarrollar osteoporosis. Esta es una tesis que se está manteniendo igual para los humanos, y probablemente aún no tenemos data de cuán peligroso ha sido
el COVID actualmente para la osteoporosis porque tarda tiempo en aparecer, pero probablemente en el futuro la prevalencia de osteoporosis va a aumentar y pudiera suceder debido a este caso. La otra cosa que produce esta tormenta es que se afecta también el sistema muscular, atrofia, debilidad, fatiga, dolores musculares, y se atrofian y se alteran también las articulaciones, osteonecrosis, pérdida de hueso, condrolisis, artralgia. Todo eso entonces es producto de la COVID produciendo una serie de citocinas inflamatorias que severamente afectan al cuerpo. David Spielhalter, un estadístico del riesgo, el año pasado dijo lo siguiente. Así que hablando claro, podemos decir que enfermarse de COVID-19 es como empacar todo un año de riesgo a la salud en una semana o dos. ¿Qué pasa con las fracturas? Difíciles de delimitar todavía, pero ya hay algunos estudios en donde la prevalencia de fracturas que no habían sido determinadas en un paciente, a raíz de que el paciente se enfermó con COVID, a lo que le hacen las primeras radiografías para ver cómo está el pulmón, se logró ver que ya algunos de ellos, sin saberlo, tenían fractura. Ustedes pueden ver allí dos pequeñas fracturas según la clasificación de Genant, en donde el paciente no tenía ninguna sintomatología y ya tenía fractura. Esto ha hecho que muchos especialistas estén solicitando que cuando se hagan estas radiografías, el equipo de radiología trate de averiguar la presencia de fracturas que estaban silenciosas y solamente se podían ver con el grupo de Di Filippo en Italia. Agarró a un grupo de pacientes y determinó que 74% de estos eran todos ancianos, 74% no tenían fractura y 36% sí tenían fractura. Y lo importante del estudio es determinar que según el grado de severidad de la fractura, entre leves, moderadas y severas, el grupo que tenía fracturas vertebrales severas fue hospitalizado en una proporción mucho mayor. Y la mortalidad en el momento de ser producida fue el doble en aquellos que tenían una fractura vertebral versus los que no tenían fractura vertebral. Y esto fue con una P muy significativa. La Asociación para el Estudio del Metabolismo Mineral en Estados Unidos ha determinado que para personas mayores de 65 años las fracturas por fragilidad en vértebra y pelvis deben ser bien atendidas. Uno, con una comunicación y asesoramiento adecuado, debido a que hay un riesgo elevado de nuevas fracturas durante el primero y el segundo año. El riesgo elevado de declinación en movilidad o independencia y de muerte prematura tiene que ser enfocado con el paciente para que sepa que está de verdad en una condición que solamente él puede determinar si va a mejorar o no. Y tratar de disminuir los factores de riesgo, evitar el alcohol, el tabaco, aumentar los ejercicios y la carga de pesos. El asesoramiento para evitar caídas, hay que revisar el historial de caídas durante el último año, revisar si se está tomando medicamentos que aumenten el riesgo de caídas y evaluar el riesgo personal de propensión a caerse, por ejemplo, porque tiene un déficit visual, alteraciones de la movilidad o alteraciones del equilibrio. Igualmente, hay que comenzar el tratamiento farmacológico sin retraso. La asociación dice que debe ser tratado todo paciente una vez que se sepa que lo necesita. Y este tratamiento puede ser comenzado en el hospital o en el consultorio y pudiera ser revisado vía un DEXA cada 3 o cada 5 años. Se deben utilizar bifosfonatos orales, ácidos zoledrónicos, denosumab, lo que se pueda. Y siempre acompañado de al menos 800 unidades internacionales de vitamina D, si fuera un poquito más mejor, y utilizando una cantidad de calcio adecuada mínimo de 1200 miligramos. Y esto tiene importancia porque se ha descubierto que hay mucha tendencia a hipocalcemia en pacientes con COVID. Y eso hace que haya mayor severidad de los casos si hay hipocalcemia, que la respuesta inflamatoria es peor, que la tendencia a coagulopatía es mayor, existe una mayor mortalidad en ese grupo con hipocalcemia
y se ve más frecuente en pacientes malnutridos. Hay que tomar en cuenta también que la vitamina D, el déficit de vitamina D que habitualmente se tiene, es una elevada propensión a, por supuesto, aumento en la producción de citoquinas, de la modulación inmunológica, más inflamación, aumento de la glicemia, aumento de la renina y angiotensina 2, mayor riesgo tromboembólico, y todo eso lleva, por supuesto, a daño pulmonar intersticial, enfermedad cardiovascular, tromboembolismo, y su falla es multiorgánica con un aumento importante de la mortalidad. Todas esas cosas pueden ser revertidas en un paciente en tratamiento con vitamina D o que ya tenga vitamina D adecuada antes del ingreso al hospital. El seguimiento regular y las referencias. Revisar, reevaluar periódicamente a los pacientes, monitorear la aparición de efectos adversos, acaso los hubiere, de requerirse remitir al paciente al endocrinólogo o al especialista en osteoporosis y, de ser necesario, efectuar un seguimiento multidisciplinario del paciente cuando sea necesario. El otro punto que vamos a discutir es el de la sarcopenia. La sarcopenia es probablemente en este momento una de las cosas a tomar más en cuenta. La genética, la inactividad física, la inflamación, los desequilibrios hormonales y las condiciones crónicas contribuyen a la relación entre la edad y la pérdida muscular y ósea. La fisiopatología de la sarcopenia implica una interacción compleja entre el músculo, el hueso y el tejido adiposo. Una nueva comprensión actual de la sarcopenia es que el tejido adiposo es capaz de secretar adiposinas que inducen la apoptosis de miocitos y de osteocitos. Esta capacidad de causar la muerte de estas células, suprimiendo el crecimiento muscular y la nueva remodelación ósea, significa que la obesidad juega un papel más importante de lo que se pensaba inicialmente. La International Working Group of Sarcopenia acaba de determinar este año en ese trabajo de Peterman y de Rocha que en el mundo, en Europa, 7% de las personas encima de los 60 años sufren de sarcopenia, 17% en Asia, 17% en Norteamérica y 18% en Sudamérica. Entonces, estas son cifras que permiten decir que hay que preocuparse por el paciente que tiene ahí. ¿Cuáles son los mecanismos importantes que pudiéramos explicar para la sarcopenia? Primero, la presencia de condiciones así llamadas preexistentes, sobre todo en adultos mayores, de edad biológica, la condición individual de salud, el grado de inflamación, las multimorbilidades, las células senescentes aumentadas, la presencia de obesidad, diabetes, hipertensión, el aumento en las especies reactivas de oxígeno, el rendimiento muscular deficiente, el aumento de receptores de AC y de CD6, el grado de fragilidad y de invalidez, la presencia de metiltransferasas, de la glicina aciltransferasa, del peroxisoma proliferador, particularmente el PGC1-alfa, la presencia de genética que predisponga a un gasto importante de proteínas en el músculo, el déficit de vitamina D y, por supuesto, la malnutrición, la pobre higiene oral son otros acompañantes frecuentes. También existen alteraciones dietéticas, la presencia de la incapacidad para oler o para gustar, la sequedad en la boca, la disfagia, la microbiota intestinal alterada, la ingesta disminuida de alimentos, la poca variedad de las comidas, el aumento del catabolismo y por la parte de la inactividad física, el reposo en cama impuesto cuando un paciente es hospitalizado, la cuarentena domiciliaria forzada, quien vive en un apartamento pequeño no tiene ni siquiera dónde caminar dentro de la habitación, el grado de hospitalización que se tenga. En cuidados intensivos, la presencia de sarcopenia es muy importante. Tratamientos variados que hacen que el paciente pueda estar perdiendo masa muscular y cuando se pudiera, el paciente no hace fisioterapia y eso también hay que tomarlo en cuenta. Igualmente, las alteraciones dentro del músculo por la disfunción de monocitos y macrófagos y la presencia de una hiperinflamación muy importante dentro del músculo.
con alteraciones vasculares como factores de crecimiento del endotelio, el daño endotelial con micro y macrotrombosis y, por supuesto, un aumento importante en la disfunción mitocondrial y autofagia, generación de mitocondrias impedida, una síntesis de fibras musculares también disminuida, grado importante de ruptura de las miofibrillas y, por supuesto, un aumento progresivo, intensivo de degradación muscular. La señalización en la mitocondria permite clasificar en que puede haber un control de calidad mitocondrial óptima, el grado de fusión y de división de la mitocondria es normal, el flujo de la mitofagia no está alterado, hay una biogénesis mitocondrial adecuada. Uno pudiera decir que ese control de calidad está bastante bien balanceado. Eso hace que la función mitocondrial sea óptima, que haya una buena homeostasis del calcio, una adecuada producción de ATP. El sistema mitocondrial lo podemos considerar saludable. Eso ocasiona masa y fuerza muscular preservada. Esta persona anciana puede mantenerse desde el punto de vista de movilidad perfectamente bien. El caso contrario es cuando la mitocondria está alterada en su calidad y debido a eso está en declinación. Hay una disrupción de la fusión-división, hay aumento de la mitofagia, sobre todo de la micro y de la macroautofagia. La biogénesis mitocondrial está alterada, podemos decir que ese control de calidad está desbalanceado y eso va a producir disfunción mitocondrial, una homeostasis del calcio alterada, una disminución de la producción de ATP, las especies reactivas de oxígeno están muy elevadas y hace que la mitocondria atípicamente se vea alargada. Eso produce sarcopenia con atrofia y debilidad muscular. Y por otro lado, hay un estrés del retículo endotelial con la respuesta de proteínas de tipo UPR alterada y un aumento importante del factor de crecimiento del fibroblasto y del factor de degradación de fibroblastos que estén alterados. Y eso hace que haya en el músculo un grado de inflamación y de senilidad que junto con la sarcopenia conllevan a un individuo ya anciano con mucha pérdida de masa y discapacidad funcional acentuada. Tenemos que tomar en cuenta en todas estas cosas con respecto al COVID, en donde resalta que aparentemente es más importante en la edad avanzada, por inactividad, la presencia de enfermedad crónica, cáncer, déficit nutricional, alteraciones importantes de la nutrición, de la actividad física, etc. Pero al lado de esta pérdida de masa debido a que hay la presencia del COVID, hay muy poca intervención contra esos efectos. Muy poca intervención para el COVID. La vacunación no ha sido aceptada por todo el mundo y médicamente no ha habido tiempo para poder ayudar a intervenir en el tratamiento particular de la sarcopenia. Esas cosas hacen también que el COVID haya afectado bastante mal a la parte muscular del individuo anciano. La evolución del hueso, del músculo y del tejido graso se ha tenido muy en cuenta últimamente. Fíjense ustedes que tenemos un trío de hueso, grasa y músculo y que cada uno de ellos contiene un grupo importante de células. Por ejemplo, en el hueso, ustedes pueden ver en morado claro los osteoblastos, formadores de hueso, están las células grasas amarillas, y en morado los osteoclastos, que son los que van a destruir el hueso, en una relación más o menos adecuada. El paciente tiene una buena cantidad de grasa, hay una buena cantidad de músculo y dentro del músculo también hay grasa como lo hay dentro del hueso. Eso es el caso de una persona con muy buena salud. Pero cuando comienza el envejecimiento comienzan a aparecer cambios. En el hueso hay menos osteoblastos, siguen habiendo mayormente osteoclastos, hay una presencia de células grasas, llamémosla adecuada, pero ya comienza a aumentar el número de células grasas en el tejido adiposo y comienza a disminuir
la masa muscular. Y por último, llega un punto en donde esa relación hueso-grasa-músculo se convierte en que en el hueso queda muy poca cantidad de células formadoras, aumentan las células destructoras de hueso, lo cual conlleva osteoporosis, y el hueso se infiltra también de grasa. Aumenta la grasa corporal general y en el músculo sigue disminuyendo las miofibrillas musculares y hay un aumento importante en la cantidad de tejido adiposo dentro del músculo. Y eso conlleva a que, por un lado, llamemos arriba en el hueso que existe osteopenia o osteoporosis, o que en el tejido graso ya tengamos la definición de obesidad y que en el músculo ya podamos decir que hay sarcopenia. Y no solamente eso, sino que tenemos una relación obesidad osteosarcopénica o de obesidad osteopénica o de sarcopenia osteopénica o de obesidad sarcopénica. Todas esas variantes se pueden ver en un individuo que haya perdido masa muscular, haya perdido densidad ósea y haya aumentado de peso. Entonces, los caracteres importantes interrelacionados con la edad son los que hemos mencionado. Cambios dentro de la célula, cambios en la composición del músculo, cambios por efectos sistémicos, cambios por la respuesta neuromuscular y, por supuesto, influencias intercurrentes que hacen que se consolide la pérdida de la fuerza muscular, la pérdida de la cantidad de músculo y la pérdida de la capacidad física del individuo. El caso típico de la sarcopenia. ¿Cómo podemos evaluar la sarcopenia? Por un lado, mediciones directamente relacionadas con el músculo, en donde se utilizan mediciones radiológicas por tomografía computadorizada, resonancia magnética, DEXA, o evaluaciones instrumentales midiendo la cantidad de potasio en el músculo, bioimpedancia, electromiografía, o las mediciones antropométricas, midiendo la circunferencia del antebrazo, del muslo, de la pantorrilla. O se puede hacer una medición de la dinapenia, que es la medición de la fuerza muscular, con el test de la fuerza al empuñar, el test de fortaleza para levantarse de una silla, el test de la velocidad de la marcha en 4 metros, o podemos hacer medidas de rendimiento físico. La velocidad de la marcha, que sería patológica si hace menos de 0.8 metros por segundo, el tiempo que se tarda en levantarse y en empezar a caminar la persona, o el tiempo que se tarda en caminar 400 metros. Además, existen medidas indirectas de pérdida de la masa muscular. Algunos biomarcadores de inflamación, de recambio de proteínas, de disfunción endocrina, inactividad física, estrés oxidativo, degeneración neuromuscular, alteraciones genéticas y epigenéticas, medidas de efectos adversos, la actividad de vida diaria muy importante evaluarla, si la persona camina, si se baña todos los días, si se viste solo, si necesita atención para ir al baño, etc. El grado de hospitalización o si vive institucionalizado en un hogar de ancianos, las caídas o el miedo que tenga a caerse, el soporte social que pueda tener y lo mismo el familiar y el grado de mortalidad. Todas esas cosas son mediciones que permiten predecir el grado de sarcopenia que pueda tener el paciente. Y existe un grupito de medidas antisarcopenia que todos podemos hacer. Uno, la actividad física diaria mediante ejercicios de resistencia, actividades de limpieza en el hogar, caminatas en la casa. Hacer cambios en la dieta en donde las proteínas de calidad deben ser incluidas con comida, ojalá se pudiera en Venezuela, con 25 o 40 gramos de proteína. Y tratar de comer alimentos no procesados y disminuir precisamente los procesados y disminuir las meriendas, si las pudiera hacer para que no engorden. Y suplementos, por ejemplo, con leucina, con creatina, aceites de pescado, con vitamina D o vitamina A. Todas ellas ayudan a que la cosa mejore. Sin embargo, no hay nada mejor para el tratamiento en el individuo anciano
primero que querer y ayudar a la familia, así como se debe querer y ayudar a otros elementos de la sociedad. Luego, mantenerse activo. Tratar que no importa los años que se tenga alguna actividad que permita al menos 150 minutos semanales de cualquier tipo de ejercicio. Más vale algo que nada. Tratar de que haya una buena alimentación. Olvídense de las papitas que están en el lado derecho. Esas fueron puestas sin que yo las hubiera pedido. Y tener en cuenta que en la vida no siempre la gana el más fuerte, el más ligero. No, tarde o temprano el que gana es aquel que cree poder hacerlo. Eso es un punto importante. Y el más importante de todo. Amar intensa e irremediablemente a esa persona con la cual le tocó vivir, porque vivir consustanciado con la pareja es una de las partes más bonitas y hermosas con las cuales se mantiene salud durante la vejez. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Camino, por su excelente conferencia. Me uno a todas las felicitaciones que está recibiendo por el chat, todos, muchos amigos suyos. Excelente conferencia, excelente explicación, muchísimas felicitaciones por su conferencia. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Aquí tenemos una pregunta, doctor. La pregunta es: ¿cuál sería la utilidad del ultrasonido musculoesquelético en el diagnóstico y conducta a seguir de la osteosarcopenia? Sí, es un sistema que se está empleando. Probablemente se necesita no tanto el equipo, sino personal especializado en eso. En realidad son pequeños grupos en todo el mundo que han estado haciendo eso, pero se incluye como una forma de medir la, llamémosla, densidad del tejido muscular. Permite valorar que se ha perdido una cantidad relativamente específica de músculo y es un sistema que se puede utilizar. En el caso de que alguien esté ducho en eso, como no esa persona puede encargarse de hacer esas mediciones de ultrasonido. Ese, por supuesto, algo que se reconoce que sí, junto con las otras medidas que mencioné. ¿Y habría un área específica, doctor? ¿Un área muscular, algún área muscular específica para hacer? Sí, el preferido es el muslo. Casi siempre se hace en el muslo porque es donde hay una masa mayor que se puede medir. Entonces el muslo es el sitio de preferencia. Exactamente. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué valores de laboratorio nos pueden servir de referencia de que existe una tormenta de citoquina y cómo monitorearla? La única manera es pedir a lo loco cualquier cosa. Lo más sencillo es evaluar una proteína C reactiva, pero de allí en adelante, todo lo que tenga que ver va a depender y habrá que esperar en el futuro de cuáles son las más sencillas. Cuando ustedes tienen la oportunidad, como la tuve yo, de evaluar más de 70 trabajos de solamente sarcopenia, aquello es un mundo en donde nosotros no nos podemos meter, porque para cada una de esas citocinas se le ha hecho un estudio. Entonces, igual que sucede con
en la playa con el pescado, que todo el mundo acerca la brasa para el pescadito de uno para que se hace más rápido. Entonces ustedes pueden encontrar innumerables cantidades, citocinas medidas en innumerables cantidades de trabajos, cada quien diciendo esto es lo mejor para evaluar osteoporosis, esto es lo mejor para evaluar sarcopenia desde este punto de vista. Entonces, creo yo que todavía falta mucho, sobre todo en esta parte del COVID, porque no se les olvide que las consecuencias del COVID todavía faltan. Cuando yo hablaba de la osteoclastogénesis en este estudio de Iwasoma con los ratones, observen lo siguiente, ellos infectaron a los ratones. La mayoría de los ratones se murió en una semana. Cuando hicieron la evaluación de cuántos osteoclastos tenía ese ratón muerto inmediatamente por el COVID, no había mayores cambios con lo que era normal. En cambio, los que sufrieron COVID y no se murieron, sobre todo los que, porque a todo el mundo le pusieron dosis diferentes para que tuviera COVID leve, COVID moderado y COVID severo. Los de COVID severo que no se murieron, en ellos es donde se detectó mucha mayor cantidad al cabo de un par de semanas como mínimo. Eso quiere decir de que posiblemente si ahorita estudiamos a alguien sobre el efecto de COVID sobre el músculo o sobre el hueso, probablemente no distingamos mucho. Falta por ver en el 2024, en el 2025, las consecuencias, particularmente en osteoporosis, que yo soy de los que predigo que va a haber una prevalencia aumentada entre los pacientes que tuvieron esos 6 millones de personas que estuvieron graves con COVID y que no se murieron, probablemente van a tener una prevalencia aumentada de daño óseo y que lo vamos a interpretar como debido al COVID, cuando se lo compara con el que nunca tuvo COVID y siguió teniendo a su ritmo. Entonces probablemente vaya a haber una prevalencia mayor. Entonces, en el momento actual, decir qué estudios son los ideales, yo creo que no hay manera de que se aconseje nada para evaluar estas cosas, sino la parte que ya conocemos. Por ejemplo, lo más tonto del mundo, medir la circunferencia del antebrazo, del muslo y de la pierna. Eso es la primerita cosa que le va a permitir a usted decir que este individuo que yo lo veo gordo, mentira, él tiene, puede ser que tenga su tronco bastante, pero va a tener sus miembros relativamente delgados para lo que uno esperaba. Aun cuando se vean todavía gorditos, pero cuando uno busca la relación entre la obesidad completa, uno se va a dar cuenta de que ya tiene sarcopenia. Y vamos a conseguir en el futuro muchos pacientes con obesidad osteosarcopénica. Bueno, y agradecerle a todos mundo que les gustó la conferencia, personalmente se los agradezco. Sí, todavía de verdad que por aquí hay muchas felicitaciones. Por aquí hay otra pregunta. Si existe alguna escala de correlación entre la funcionalidad del paciente y su densidad muscular. Sí las hay. No quise meterme con eso porque en realidad es una parte muy especializada, pero sí, cuando nosotros hablamos de qué manera se debe evaluar el paciente, es porque ya está pautado. Por ejemplo, ¿cuánto toma pararse de la silla? Si el paciente se puede parar estando erecto o el paciente tiene que agacharse como para tomar impulso. Todo eso ya está gradado. Fíjense ustedes que se le pide al paciente en un ambiente especial que camine. Y se supone que una persona normal debe caminar a más de 80 centímetros, no importa con cuántos pasos sea, pero a más de 80 centímetros por segundo. Entonces una persona anciana probablemente mientras mueve un pie y le pide permiso al otro, entonces se tarda menos, y esa es una manera de evaluar que hay una disfunción muscular, habida cuenta de que se haya primero analizado que, por ejemplo, el paciente no tiene la secuela de una ACV. Porque si un paciente tuvo una hemiparesia, lo más probable es que tenga un trastorno importante de la movilización. Pero un individuo que no ha tenido nada de eso y que de pronto veamos que le cuesta levantarse de la silla, que le cuesta caminar, que procure, no se puede agachar,
que si se tiene que poner en el suelo, tiene que pedir ayuda para poderse levantar, no tiene la fuerza para levantarse, probablemente ese es un individuo que ya tiene una importante disminución de la capacidad funcional del músculo, sobre todo porque haya perdido la fuerza y porque ha perdido la masa muscular. Entonces sí hay maneras de hablar. Incluso en la clínica, de solamente mirar a una persona, ya uno se puede dar cuenta de que está muy deficiente. No es lo mismo una persona con 85 años que uno lo vea, como se dice, mascando el agua y que no se puede ni levantar. No es lo mismo esa persona que si tiene esa misma característica con 65 años. Entonces uno puede decir, si una persona con solo 65 está tan limitada, es porque tiene un grado importante de pérdida de la masa muscular y de la fuerza. Habida cuenta de que seguramente hay un historial con toda esa gigantesca lista de cosas que leemos, que de mala nutrición, falta de ejercicio, presencia de comorbilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces yo siempre digo que cuando ustedes vean a una persona de 80 años dispuesta, que baile, todo eso hay que admirar. Concha, bueno, hay que aplaudirle. Está perfectamente bien. Exactamente, doctor. Sí. Por aquí hay otra pregunta. ¿Qué papel considera que tiene la adición del magnesio al tratamiento? Siempre se lo ha adicionado a muchas cosas. En lo particular, yo siempre he creído que no, yo no creo que eso ayude en nada. No lo veo mal. Si alguien va a indicar una vitamina, yo no lo veo mal. Ahora, yo le indico, vamos a hablar de una vitamina, yo le pongo vitamina solamente a un anciano. ¿Cómo le voy a poner vitamina a una mujer de 40 años que todavía está digiriendo y comiendo relativamente bien? Hay un estudio que apareció hace unos 10 años en donde se evaluó la mortalidad, la mortalidad no se evaluó. ¿Qué hacían las mujeres entre 30 y 50 años que habían muerto en 3 estados de Estados Unidos sobre el aspecto de consumir polivitamínicos y de consumir calcio, magnesio, fósforo, etcétera? Y curiosamente se descubrió que las que vivían más eran las que no habían tomado nada de eso. No me pregunten por qué, pero la mortalidad era mayor entre las consumidoras de vitaminas, de fósforo, de magnesio, de yo no sé qué. Por supuesto que ese no es el mejor ejemplo, pero te da una idea de que probablemente no haya mayor cosa. No he visto tampoco, al revés, no he visto tampoco que de verdad consumir magnesio sea algo beneficioso para la salud. Yo firmemente creo que no hay ningún cambio. No estaría mal, yo no me voy a oponer a eso. Pero yo en lo personal no creo que adicionar calcio sí, ya le reconocemos que sirve adicionar calcio para la salud tanto del hueso como del músculo, ya que estamos hablando en este departamento. Aquí hacen otra pregunta, que si existen escalas de valor pronóstico de correlación de densidad de masa muscular respecto a mayor o menor sobrevida en la vejez. No, yo creo que yo no he visto ninguna. Intuyo sí que debiera una persona tener un pronóstico peor si a una relativa temprana edad se le descubre que tiene esta deficiencia. Porque las posibilidades de que, así como por ejemplo perdió masa muscular, perdió hueso a una relativa temprana edad, 60, 65 años, uno intuye que existe la posibilidad, más no demostrada, de que va a vivir menos de lo que puede vivir una persona que a esa edad se mantenga muy bien activa, etcétera, y bien alimentada. Porque todo eso depende de esos factores y de factores genéticos. Acaba de morirse esta semana pasada un superatleta de Australia que jugaba rugby, que es un deporte sumamente rudo, se necesita una capacidad física enorme, y ese se acaba de morir de 52 años. Entonces uno se pregunta, bueno, yo que nunca he hecho nada y ya voy por 80, y aquel que se preocupaba de si hacía ejercicio, se alimentaba bien, a los 52 años, ¡pum!,
y no por cáncer ni nada, sino murió de causas naturales. Creo que fue ayudadito por el COVID. Pero la idea es de que no hay manera de predecir. Por eso es que mucha gente se equivoca cuando le dice a un paciente, mira, te quedan 6 meses de vida. Y es posible que después se murió antes o muy probablemente se va a morir después. Hay una anécdota cortica. Mi primer paciente cuando me gradué de médico, que lo atendí el 5 de enero de 1970, a lo que yo entro a la sala, me dice el jefe de la sala, tienes que darle el alta a cama 1, que es una señora que tiene un problema hepático, ella se va a morir, yo quiero que no se muera en el hospital, sino que esté ayudada. Claro, él me vendió la idea. Bueno, ¿qué problema? Llegó a las 10 de la mañana la gente, yo reúno a la familia, le digo, la señora está muy mala, nosotros queremos que esté con la familia, porque para que la acompañen y todo eso. 20, yo no sé, tantos años después, estando en Sears, en un pasillo, ¿usted es el doctor Camilo? Sí, yo soy el doctor Camilo. ¿Y quién es usted? Doctor, ¿usted no sabe? No, no me acuerdo. Mire, yo soy el hijo de una señora que usted en su primer día de trabajo nos mandó para la casa con ella, le dio de alta porque mamá se iba a morir y yo no sé qué, y que usted no quería que sufriera. Entonces yo le digo, ay, ¿y cómo está la señora? Mamá, andaba con la mamá en Sears. Entonces mal puede uno ponerse a hablar tonterías de... Sí. Claro, no fue culpa mía. En la sala me habían dicho que se iba a morir y yo lo que hice fue transmitir eso. Otra Pero pregunta por aquí, doctor. Aquí comentan, ya que es la respuesta inflamatoria la responsable de la pandemia en osteosarcopenia, ¿deberíamos tratar al paciente post-COVID como pacientes con inflamación crónica? ¿Qué sí, recomendaría? eso es lo que se está haciendo. De los medicamentos que se están usando para el COVID, buscan es disminuir la inflamación que se supone que tenga. Todo está dirigido a eso. Ahora, de que lo que estemos haciendo sea lo correcto porque sirve, no estoy muy seguro. Hay dudas, pero la esencia es esa. Lo que está matando al paciente con COVID es la alteración orgánica producto de una inflamación severa de diferentes índoles. La lista de citocinas que se han conseguido elevada es una lista interminable. La lista de genes alterados durante el COVID es interminable. Muchas de esas cosas. Y por supuesto que también es muy evidente la lista de cosas malas que estaba haciendo el paciente con su vida, todo eso. Entonces, cuando usted mete en la lista al alcoholismo, al tabaquismo, a la falta de ejercicio, al no ingerir suficientes proteínas, entonces cualquier cosita que le venga. Por eso a mí me aterra pensar en Venezuela, ¿cómo le puedo yo pedir a un sarcopénico que aumente su cuota de proteína? Si no tiene ni para comprar pan, ¿de dónde va a sacar para comprar un lomito y pescado mañana y un pollo pasado mañana y un pedazo de atún de 2 kilos para repartir? No, 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 no. ¿Y cuál es el tratamiento? Ese. Aliméntese mejor, deje de fumar, deje de... Dígale a un maracucho que deje de tomar cerveza. No, se puede primero. ¿Qué tratamiento recomendaría, doctor, como prevención secundaria en osteoporosis? La prevención secundaria tiene que ver con, número 1, consumir calcio. En el caso de las mujeres, desde temprana edad. Yo soy de los que cree que en la adolescencia nuestras niñas tienen que comenzar a consumir una cuota de calcio mayor de lo habitual. Pareciera que el hombre como que aguanta mejor la cosa, pero ya está muy descrito que las niñas no hacen suficiente ejercicio, no tienen suficiente calcio y eso es un antecedente pésimo para los propósitos de desarrollar osteoporosis posmenopausia. Entonces, consumir calcio igual que consumir una dosis suficiente de vitamina D. Gregorio Riera demostró fehacientemente en el estado Carabobo que a pesar de que vivimos bajo el sol los 365 días del año, la hipovitaminosis es algo muy frecuente. Y numerosos estudios
en otras áreas han demostrado lo mismo. Sobre todo en aquellas áreas en donde hay por encima del paralelo 45 arriba y abajo, donde hay mucho tiempo bajo frío y sin sol, pues por supuesto la presencia de hipovitaminosis es muy importante. Entonces calcio y vitamina D como elementos terapéuticos para evitar problemas en el futuro. Y a eso hay que agregarle buena alimentación y hay que agregarle mantenerse activo. Eso es muy importante, mantenerse activo. ¿Y qué opinión Entonces, tiene? Pensaba que ya había terminado, pero en vista de lo que estaba hablando de prevención, ¿qué opinión tendría en relación a suplementar con vitamina K2 asociada a vitamina D3? cuando usted se pone a leer, usted va a conseguir numerosas indicaciones, no son formales ni aceptadas por entidades. Por ejemplo, la International Osteoporosis Foundation es una entidad en donde se emiten periódicamente sugerencias de cómo tratar este cosa. Entonces, ellos no ponen nunca esas cosas porque no ha sido probado. Es posible que alguien agarró 150 pacientes y les dio eso y los evolucionó durante años y se demostró que servía. Es posible, pero no soporta la prueba del tiempo ni soporta la prueba de que de verdad eso tenga sentido. Entonces, yo que me considero un médico alopático, y los médicos alopáticos vivimos es de las evidencias, hasta que no hay una evidencia de ese tipo, yo no la recomiendo. No creo que haya, es posible que sí, pero todavía no hay evidencia. Son de aquellas cosas que yo digo, si usted lo está tomando y veo que evidentemente no le está produciendo ningún daño y económicamente no es para usted un problema, sigo haciendo. Pero que yo de entrada se lo ponga a alguien sin que yo tenga una base científica para eso, yo me abstengo. Es posible que termine algún día diciendo, ay, todo el tiempo que yo perdí sin indicar, es posible, pero por de pronto no es el caso. Por aquí tenemos otra pregunta. Luego de felicitarlo, le preguntan si existe alguna relación entre el uso de oxígeno de alto flujo en pacientes con COVID-19 y el deterioro muscular progresivo. No sé. No sé. Ese es un ámbito dentro de cuando me he podido meter porque tiene que ver más con, llamémosla, emergenciología que otra cosa. ¿Qué le pasa a un paciente que tuvo que ser llevado a ese extremo para poderlo sostenerlo vivo? ¿Qué le pasó después de estar 15 días en esa y más otros 15 días en cama? Entonces, lo que uno sabe, vamos a hablar de sarcopenia, lo que uno sabe es un paciente que estuvo recluido durante mucho tiempo, ese no hay que medirle nada, ese está sarcopénico ya. Tiene 30 días acostado. Y para colmo de males, 15 de ellos acostados boca abajo para poder respirar. Entonces, yo me imagino que no la única cosa, no sé, incluso lo alimentaron endovenosamente, ni siquiera movía los maceteros. Yo me imagino que ese individuo ha perdido masa muscular y no tiene que ver que haya sido con terapia respiratoria o sin terapia. Estuvo acostado sin moverse. Bueno, su charla generó muchísimas preguntas, doctor. Por aquí tenemos varias todavía, pero ya en relación al tiempo vamos a tratar de hacer unas 2 o 3 preguntitas más para terminar ya así con el seminario. Aquí comentan que los glucocorticoides son muy utilizados para tratar el COVID, pero también es un factor predisponente en la osteoporosis. En este caso, ¿qué se podría hacer para evitar la pérdida de masa ósea inducida por glucocorticoides? Yo diría que nada. Se ha demostrado que el uso de corticoides en dosis aparentemente fisiológicas de verdad que ayuda. Entonces, uno sabe que está comprometiendo la salud ósea, pero es que, ¿qué hago yo con evitarle el uso de esteroides salvadores que se va a utilizar por no sé cuánto, un par de semanas, un mes? Yo sé que eso hace daño, pero primero está la vida del paciente.
Entonces, allí no hay otra opción sino vender la idea de que si se tiene que usar porque ese medicamento está probado que sirve, úsenlo. Ya después veremos. ¿Qué sabemos de que sí, hace daño, hace daño? Ese mes de esteroide deprime función muscular, deprime función ósea. En el caso de la osteoporosis probablemente no sea tan grave, pero sí va a afectar a. Suponte tú que alguien con artritis reumatoidea tiene 3 meses tomando dosis fisiológica, ese individuo ya ha perdido una buena cantidad pero todavía no se ha medido a una dosis fisiológica a este paciente con COVID que se le mantuvo por 15 días, por ejemplo, y ya no lo necesitó. ¿Cuánto perdió en esos 15 días? Debió haber perdido algo, pero no mucho. Y entonces creo yo que allí es mandatorio utilizarlo porque sabemos que sí. Si no sirviera, yo diría, no lo use, y hubiera esgrimido, porque eso produce osteoporosis y pérdida de músculo. Yo lo entendía. Pero en este caso no hay otra cosa que hacer. ¿Qué papel Por ejemplo, tendría? doctor, ¿y cómo va a ser si le da apendicitis a mi hijo? Usted sabe que él tiene idea, que lo opere. Ya después que le saquen el apéndice y que se salvó, veremos cómo le bajamos el azúcar, pero que lo operen, no se pongan con tonterías. Son medidas heroicas que hay que hacer. ¿Qué papel cree que tiene el dinamómetro para ¿Perdón? medir el dinamómetro qué papel tiene para medir la fuerza muscular de manos como mejor indicador de masa muscular? Porque permite primero evaluar el grado de disfunción que tenga y en la medida que se haga la fisioterapia, permite evaluar cómo le está yendo, si está sirviendo, si no está sirviendo. Es el mismo papel que tiene DEXA. Yo con DEXA sé que el paciente tiene osteoporosis y lo pongo en tratamiento. Dentro de 3 años, si yo quiero saber cómo va el tratamiento de la osteoporosis, yo hago otra medición de DEXA con el mismo aparato, con la misma técnica y digo, le está yendo bien. De 2.9 de pérdida ya anda por 2.2, o sea, muy bueno, 7% recuperado y lo que falta. Entonces el dinamómetro sirve es para eso, para ver primero el grado que se tenga de debilidad y luego ver cómo ha evolucionado en el tiempo. Y eso es valedero para cualquier otro sistema de medición de la sarcopenia. Por aquí voy a hacer la última pregunta, de verdad. Hay otras que quedan por aquí, pero ya por el tema del tiempo. En relación a la autofagia, si cree que juega un papel para combatir la inflamación celular, o qué nos recomienda para disminuir la inflamación que juega un rol fundamental en cualquier enfermedad. Claro, lo que pasa es que la autofagia se la ha visto es relacionada con multitud de problemas médicos, particularmente aquellos que produzcan que el paciente tenga una pérdida importante de tejido, en este caso de sarcopenia. La autofagia se limita en la medida que uno corrija alguna de esas cosas. Por ejemplo, si nosotros sabemos que alguien está perdiendo masa muscular por falta de ejercicio, mala alimentación, etcétera, la manera de corregir de que no haya más pérdida muscular por autofagia es la de ponerlo a hacer ejercicio, que se nutra adecuadamente bien, que se le suministre cualquier otra cosa que en el futuro se descubra que sirve. Es una cosa de contrarrestar un problema con su efecto protector. Lo mismo es valedero, por ejemplo, para osteoporosis. De nada vale que uno trate al paciente con medicamentos súper buenos para la osteoporosis si además no está consumiendo calcio. Él tiene que consumir calcio para que se ayude a formar hueso nuevo y es muy importante que para el colágeno se una al hueso y forme un hueso sólido, hay que tomar calcio. Porque la cantidad de calcio que normalmente existe en la naturaleza es sumamente pobre. Nosotros necesitamos mucho más de 700 miligramos en la dieta de calcio diario y típicamente en las dietas europeas, americanas, yo creo que hasta en Marte va a aparecer que no llegamos ni a 500. Entonces, y si uno dice, bueno, yo voy a tomar bastante leche, ¿cómo no? Entonces te mueres de un infarto porque no compraste leche de 2% de grasa, sino leche entera, que es la que te sabe mejor. Te estoy cambiando A por carrera. Entonces, todo tiene su línea. Así es, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Los saludan desde todas partes de Venezuela
desde muchas partes del mundo, Madrid, incluso allá en Estados Unidos, porque se me olvidó comentarles, pero no tenemos al doctor Caminos actualmente aquí en Venezuela, sino que está en Estados Unidos, en Richmond. Por allá la doctora Zuniaga también le manda saludos. Gente muy querida. Sí, desde Madrid la doctora Ramones incluso. Y quiero finalizar con un comentario que hace una participante de la audiencia en relación a muchísimas felicitaciones. Dice, voy a leer textualmente: después de la excelente conferencia, qué paciencia para todas las inquietudes que nos removió. Muchas gracias al profesor por sus respuestas de buen carácter hasta el final. Hermoso ser humano, admirable labor. Muchísimas gracias. De verdad, me uno a todas las felicitaciones de los participantes de la audiencia, y quiero agradecerle nuevamente, doctor, por su apoyo incondicional para la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, para la educación médica continua. Vamos a seguir viéndolo en otras conferencias que más adelante también lo vamos a invitar. Y si quisiera dar unas palabras de despedida. Seguro. Voy a comenzar con lo que yo llamo un chiste, como te lo comenté. Los adecos decían, adeco es adeco hasta que se muere. Los de Sobemo somos de Sobemo hasta que el tiempo nos aguante. Así y yo es. en particular, que me encanta la parte docente, conmigo puedes contar para lo que sea. Invito, sí, a todos los colegas que nos han estado, primero agradecerle las palabras de estímulo, pues, que es lo que yo siento con sus felicitaciones, y a seguir luchando. Los que viven en Venezuela son los que tienen la tarea más difícil, porque la forma en que estamos viviendo allá es algo muy diferente a lo que se vive, por ejemplo, aquí donde yo estoy. No hay manera de... ¿Cómo le pide usted a un paciente que se alimente mejor? ¿O cómo le pide usted a un paciente que esté consumiendo, no sé, 8 medicamentos? ¿O cómo le pide que haga ejercicio cuando no acaba de salir, cuando lo están asaltando? Cosas así. Entonces, es muy bonito hablar pedagógicamente desde donde yo estoy, enseñando lo que debe hacerse a lo que realmente puede hacerse en Venezuela. Sin embargo, poder es querer. Entonces, ustedes se la buscarán para ver cómo ayudan específicamente a un paciente. Y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias al Grupo LEPI por su apoyo logístico para la realización y seguir digamos, en la actividad de la educación médica continua. Recuerden que tratamos de que todos los miércoles sean de Sobemo. Venimos con un seminario distinto acerca de digamos, de los diferentes temas en el área de la menopausia y la osteoporosis. Le doy el micrófono al doctor Pastor Galicia para que ya culmine la actividad del día de hoy. Y buenas noches. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al doctor Caminos. Excelente como siempre. Me suscribo de, bueno, todas esas felicitaciones que el público tuvo a bien hacerle. Excelente profesor y mejor ser humano. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. La gente que es de Sobemo hasta que lo aguantan. Y bueno, suscribiéndome también de las palabras de Liliana, invitamos a todos los colegas presentes a que, bueno, formen parte de las filas de esta sociedad que de carácter multidisciplinario reúne a profesionales del área de la endocrinología, la medicina interna, la ginecología, la traumatología, la reumatología y todas aquellas especialidades médicas que pues, estudien la menopausia y la osteoporosis. A todos ustedes, a todas las personas, más de 150 personas que se conectaron hoy, recordarles que esta actividad ha sido grabada y una vez finalizada será colgada
en el canal de YouTube de Grupo Leti. Suscríbanse y hagan clic a la campanita de notificaciones para que reciban todas aquellas informaciones relacionadas con las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ustedes cada día. Agradecido, pues, por supuesto, a todos los presentes, a la doctora Fung, al doctor Caminos, a mi equipo, a la licenciada Ana Julia Jiménez, a la licenciada Farar Veláez y el equipo de la Unidad de Salud Femenina de Grupo Leti, quien también estuvo acompañándonos hoy en la noche de hoy. Será hasta el próximo evento, pendientes entonces de nuestras redes sociales, y será hasta la próxima. Sí. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Feliz doctor Camino. noche, gracias. Un gran honor haberlo tenido. Gracias, doctor.